Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Listo. Muy buenas tardes. El Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida al webinario Antropología en Honduras, en su semana número 8, que se está desarrollando desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre con el apoyo del Centro de Arte y Cultura. Mi nombre es Carmen Julia Fajardo, jefe del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad el día de hoy, en la que participan como expositores importantes, profesionales nacionales e internacionales. Les recuerdo que en este evento se está transmitiendo por Facebook de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, Facebook oficial de la universidad, Facebook del Departamento de Antropología, el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales, el Facebook del Centro de Arte y Cultura de la UNAM y el Facebook de la Facultad de Ciencias Espaciales. Antes de empezar con la exposición de este día, les recuerdo que al final hay un espacio de tiempo para preguntas y respuestas, por lo que pueden realizarlas por medio de un mensaje en las plataformas antes mencionadas y en el chat de esta conferencia para darles lectura. Hoy tengo el gran privilegio de presentar a nuestro colega y amigo Jorge Ramos González Ponciano. Él es de nacionalidad guatemalteca mexicano. Su labor actual es investigador afiliado del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Último grado académico es un doctorado en antropología por la Universidad de Texas en Austin. Sus antecedentes laborales, los más cercanos de tantos. Él trabajó en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, California, profesor también invitado en el proyecto de investigación de campo de la Universidad de California en México, profesor investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios de Maya de la misma universidad. Profesor investigador del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y profesor a tiempo completo en el área de antropología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entre los antecedentes profesionales, un pequeño resumen. Él ha participado en diversos proyectos de investigación colectiva e interdisciplinaria patrocinados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, con sede en la antigua Guatemala, el programa de residencia en humanidades de la Fundación Rockefeller y el Centro de Investigaciones Regionales y Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido talleres de sensibilización sobre el racismo para el programa Maya de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Es columnista del periódico guatemalteco Nuestro Diario. Entre las últimas 3 publicaciones, en el 2020, él tiene El problema indígena, la antropología estadounidense de la Guerra Fría y el nacionalismo revolucionario, nuevos enfoques del pensamiento racial y la indigeneidad en Guatemala, en Fuera de la Sombra, revisando la revolución de Guatemala posterior a la paz, de Julie Gibbons y Heather Brand en Austin, Texas, en prensa. En 2014, con Fábregas Andrés, publican La Frontera México-Guatemala, y en 2013, Frontera Norte, también en un número especial, y en el 2013, el desafío sumo, el privilegio de la clase blanca y las alianzas por raza, genocidio del cosmopolitismo desde abajo en consecuencia, la guerra por otros medios de Guatemala, por post-genocidio con Carlota McClister y Diana Nelson de la Universidad Duke. Sus temas de interés principales son frontera, transnacionalismo y migración, antropología, turismo y exotismo en el área maya, racismo, blancura, humor, perjuicios, estereotipos, indigenismo, genocidio y guerra fría. Esos son los temas de su interés. La conferencia del día de hoy se titula La antropología en Honduras, una agenda de investigación para el siglo XXI. Bienvenido, Ponciano. Mucho gusto y dejamos.
Muchísimas gracias a la doctora Carmen Julia Fajardo, al Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para mí es un honor y un privilegio participar en este webinario que, como le decía antes a la doctora Carmen Julia Fajardo, es único en su género, por lo que conocemos gentes que estamos en la docencia y en la profesión, y me parece que es un uso óptimo de la educación a distancia, de la virtualidad. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue, bueno, dado que Honduras tiene esa geografía tan intrincada como Bolivia, como otros países, en realidad están dando un ejemplo pionero de cómo se puede usar la virtualidad para la formación universitaria. Yo hice esta presentación a lo mejor con este título bastante pretencioso, que en realidad pensar en una agenda de investigación para el siglo XXI, para un país tan complejo y una región tan rica como Centroamérica, como Mesoamérica, eso debería ser objeto de un equipo y no solo un trabajo individual. Sin embargo, pues yo tomo algunos riesgos en presentarles estas ideas. Son más bien entradas, son preguntas, son temas, son algunas inquietudes, resultado de conversaciones que han venido sobre la marcha como parte del trabajo que yo hago entre Centroamérica, México y los Estados Unidos. Y la titulé así, los nombres del webinario, el Departamento de Antropología en la universidad. Y por supuesto lo clásico, lo convencional es esta dimensión geográfica amplia sobre la antropología en el mundo, todavía con este sabor universalista convencional de cómo se recuenta la historia de la antropología como disciplina, y al nivel latinoamericano, al nivel mesoamericano y al nivel específicamente mexicano, por el hecho de que México tiene un ascendente muy fuerte en el desarrollo institucional de la antropología en nuestros países y por la gran riqueza de México, y en los países del llamado trifinio centroamericano. Entonces me voy a estar refiriendo en especial a Honduras, pero también por alusión a Guatemala y a El Salvador. A menudo el tema de la antropología y la historia de las antropologías, dicho en plural, se ha gastado mucha tinta y una bibliografía enorme sobre eso, y por cuestión de formación disciplinaria a mí me parece valioso para nuestra región de trabajo, que es Honduras, Mesoamérica, Centroamérica, enfatizar la relación que existe entre antropología e historia. A lo mejor por la formación, por esta combinación híbrida. Yo soy resultado de la Universidad de San Carlos y soy resultado también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, al igual que la doctora Fajardo, y siempre existía esta centralidad de la historia como el gran paraguas disciplinario a partir del cual la antropología y sus subdisciplinas permitía el acercamiento multifacético por el cual la antropología tiene muy buena reputación entre las distintas ciencias. No olvidemos también que como parte de esto, la antropología es un gran puente entre las ciencias sociales y las ciencias exactas. Los antropólogos físicos o los antropólogos forenses o los arqueólogos están en una conversación continua con las ciencias sociales y entre las propias ciencias sociales y las humanidades. Algo que ahora las universidades en los países industrializados están tratando prácticamente de reconstruir, esta relación de las humanidades con el resto de las ciencias, que ha sido lastimada por los procesos de neoliberalización del Estado y de las instituciones de educación superior. Y en este punto, el punto de la etnografía, que lo voy a retomar más adelante, que es una premisa de nuestros maestros mexicanos y de algunos maestros europeos y asiáticos y africanos en general, de que la etnografía asumida como continuación de la investigación etnohistórica.
No sé si esto también es una reacción metodológica a ciertos desbordes o extralimitaciones del culturalismo de los años 50 sobre los 60 o la impronta del estructural funcionalismo, el funcionalismo que se les criticaba de que en un afán de privilegiar el método sincrónico había un borramiento de la historia. Yo me acuerdo mucho de mis maestros mexicanos y de su insistencia en que debíamos ir al archivo antes de ir al trabajo de campo y después del campo regresar al archivo y viceversa. Conversar con las fuentes etnohistóricas, conversar con las fuentes hemerográficas y contrastar lo que estábamos encontrando en un lado y en otro. De ahí que, por ejemplo, la etnografía y el trabajo de campo sean un engarce metodológico interdisciplinario importante, y más adelante me gustaría hacer una especie de defensa de la etnografía como posibilidad para una nueva forma de pensar nuestra propia antropología aplicada y nuestra propia interdisciplina. Y que me parece que es también un tema muy apreciado en nuestras universidades, pero que a veces es altamente impopular en otros contextos, y es la cuestión de la relación entre etnografía y literatura como un instrumento de la fenomenología y de la heurística aplicada a la investigación y al estudio de las culturas. De antemano sabemos que trabajamos con seres humanos, trabajamos los aspectos cualitativos, que no quiere decir que estén peleados con lo cuantitativo, pero sobre todo en el mundo posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, con la emergencia de la lingüística y con lo que algunos autores criticaban como la matematización de la realidad o como la codificación del hecho cultural, y considerar que una vez codificado el hecho cultural, una vez matematizada la realidad, ya estábamos entendiendo la esencia profunda, aunque esto de las esencias también es una construcción. Pero me parece que como heurística, como fenomenología, como hermenéutica, es muy valiosa este diálogo también entre la etnografía y la literatura. Por supuesto, alguna gente reaccionó frente a los excesos a lo que se consideró excesos de Clifford Geertz en los años 70, en los 80, que Geertz insistiendo en que la realidad era texto, la cultura es texto, entonces cada quien lo leía como se le antojaba. Eso dio por supuesto origen a una especie de narrativización de la etnografía, y como sabemos hay literatura de buena y de mala calidad, ¿verdad? Entonces unas etnografías aburridísimas que se quedaban a la mitad, no llegaban a ser literatura, pero tampoco etnografía. Pero eso me parece que es una referencia importante. Y en el enfoque global más general, el hecho de que la antropología, por sus métodos holísticos, por esa vocación interdisciplinaria y multidisciplinaria a la que ya me refería, puede ser un instrumento para que examinemos críticamente la modernidad, las relaciones entre civilización y desarrollo, la colonialidad del poder y las jerarquías de la civilización de la blancura. Eso, por supuesto, es parte de mis propios posicionamientos. Y lo que en nuestros contextos latinoamericanos o del mundo no europeo ya conocemos, ¿verdad? La construcción de la idea de raza, el Estado-nación, la etnicidad, la cultura, la clase y este diálogo entre identidad y diversidad. La antropología y sus usos en el indigenismo y la construcción de la nación homogénea, sobre todo de los años 40 para acá, a partir de la suscripción del Acta de Pátzcuaro, y todo este entusiasmo político en torno a la mestización, considerada como sinónimo de nacionalización, y sobre todo fundada en la aculturación, el signo positivo para la homogeneización de la cultura, considerada que era el único camino para la ciudadanización urbana y alfabeta de las poblaciones indígenas y de las poblaciones afrodescendientes. Como sabemos, eso funcionó a medias, o generó estas colisiones entre el nacionalismo revolucionario, el caso guatemalteco clásico, el caso peruano, el caso mexicano, por supuesto, y la reacción anticomunista de las teorías de la modernización. Entonces, ya en los años 50, que en esta defensa del mundo libre, occidental, cristiano y civilizado, surge la raíz de lo que después, ya en los años 70,
en el contexto de la contrainsurgencia. Celso Lara le va a llamar en Guatemala la antropología de la ocupación. Sobre todo estaba referido, era una contestación a la participación de Richard Adams, que es una carrera emblemática en el área centroamericana y que es parte de esta historia que necesitamos reconstruir. Están los aportes de Margarita Bolaños y el volumen que editó Gabriel Asensio Franco sobre la antropología en Centroamérica. Pero me parece que toda la parte de la Guerra Fría, lo que Norman Schwartz llama la centralidad del desarrollo de la comunidad en los programas del anticomunismo a nivel global, y la idea de que la integración social de los indígenas a la nación, como que hubieran estado fuera ellos, o más bien excepto como fuerza de trabajo semiesclava o barata, esta discusión sobre la integración social usando las ciencias sociales. Entonces, todos estos son como elementos para bordar, para tejer el lugar nuestro en las genealogías académicas euro-norteamericanas, en las mexicanas y más recientemente en las sudamericanas, dado que muchos de nuestros compatriotas ahora van a estudiar a Brasil o han estado yendo a estudiar a Argentina, Colombia, que también tiene programas muy interesantes, y las universidades peruanas. Entonces me parece que esta revisita al contexto de la posguerra europea, de cómo se crea el llamado tercer mundo, según algunos teóricos dicen las ciencias sociales surgen con el propósito de acercar a todo ese conglomerado poblacional del tercer mundo al consumo, a la expansión del mercado, y a persuadirlo de la superioridad moral de la democracia liberal y anticomunista. De América Latina va a haber una respuesta muy importante a todo esto, que va a ser a la teoría de la movilización, que va a ser la teoría de la dependencia, con esa fuerte escuela, sobre todo brasileña, con Celso Furtado, con Raúl Prebisch, con Vania Bambira, con Ciro Cardoso, Enzo Faleto, una discusión muy fuerte que permeó el debate de las ciencias sociales a nivel global y que a veces tendemos a considerar, a borrarlo, a ignorar que eso existió, que eso es parte de nuestras genealogías y que es parte del contexto de la descolonización que se está discutiendo en los años 50, en los años 60 y 70 y que no empieza, como algunos piensan, apenas ahorita en la más reciente oleada teórica donde se ha hablado de la descolonización, sobre todo gracias al trabajo de las teóricas feministas. Esto que es también algo obvio, que aquí voy a tratar de no detenerme mucho porque es una parte dolorosa, que es las ciencias sociales y el inventario de nuestros desastres, cosas que tan cerca que nos golpean, que nos quedan, pues a veces no queremos asumirlos. Y es el gran tema de lo que podríamos considerar la Indonesia centroamericana. Ustedes recuerdan cómo en Indonesia, como parte de esta reacción para acabar con el llamado comunismo, se dio una operación contrainsurgente que le costó la vida a casi 2 millones de personas. Si nosotros hacemos nuestros números rápidos para el caso centroamericano, entre los muertos de guatemaltecos, los muertos salvadoreños, los muertos nicaragüenses, los muertos que puso Honduras durante los conflictos armados y después de los conflictos armados, ya muy fácilmente nos acercamos a estas cifras macabras en Indonesia. Yo creo que es una comparación valiosa, sobre todo por un dato muy particular que me llamó la atención, y es la gran explosión de las pandillas juveniles una vez que se habían concluido las campañas de contrainsurgencia en Indonesia. Estamos hablando ahí de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, como toda esta criminalidad entre la juventud marginalizada explota como reacción a estas doctrinas de la seguridad nacional del Estado y los controles que se establecieron. O sea, el desarrollismo entonces podemos considerarlo como el hijo mayor de la contrainsurgencia, que no consiguió que las capas medias crecieran como era la apuesta y fue un mal sustituto del nacionalismo revolucionario. O sea, vivimos ese tiempo desastroso de antropología aplicada a la pacificación contrainsurgente,
con reducción de pueblos, con desplazamientos forzosos, con reclutamiento, con fundamentalismo religioso y promoción de políticas anticonceptivas, como decía el programa de AID para Guatemala en el 84, y programas de castellanización disfrazada de educación bilingüe bicultural. O sea, fuimos de la dominación colonial basada en la limpieza de sangre, como ustedes saben, la pureza de sangre, la sangre impura, el antisemitismo, el sentimiento antimoro, a la limpieza política y étnica de comunistas y de indios guerrilleros, ¿verdad? Y luego a la limpieza social que recicla esta narrativa sobre el exterminio de los desechables y criminaliza a la juventud marginal y pobre. O sea, el problema del joven. O sea, y un detalle que me parece muy relevante también como tema de agenda de investigación es algo que Irma Alicia Velázquez Nimatú examina, lo ha trabajado para el caso de Guatemala, y es como en las mismas regiones donde se dieron masacres y se dio despojo territorial, ahí llegan las industrias extractivas, ahí llega la minoría, y al mismo tiempo se da esta explosión espantosa de los feminicidios, que es otro megatema, que hay un subregistro terrible. Solo Guatemala tiene una cantidad de asesinatos, y Honduras va por ahí también, de mujeres, que supera lo que pasó en Ciudad Juárez y que ganó las primeras planas de los periódicos internacionales. Entonces estamos en ese triángulo norte al que aludía antes, a estos estados fallidos, le pongo entre comillas, porque son fallidos en el sentido de que no son capaces de proveer servicios básicos a la población, salud, educación, vivienda, pero no son fallidos en el sentido de que se han beneficiado a las clientelas de la narcopolítica, de este narcocristianismo demagogo y de este nuevo aglutinamiento elitista en torno a una narcoligarquía que sobre todo en Guatemala y en Honduras han sido terriblemente desastrosas. O sea, en esta agenda de investigación, el gran tema es la crisis humanitaria que viven nuestras sociedades. O sea, la desigualdad, el menú que ustedes saben, ¿verdad? Que ya lo he estado diciendo, el asesinato de líderes sociales, defensores de la naturaleza, ya dije el feminicidio, ya dije la trata de personas, y enfatizo el último punto, cómo los antropólogos entonces ahora cierta prominencia en la antropología por cuestiones forenses, cosa trágica, ¿verdad? Porque si de la antropología física íbamos a la arqueología, pero ahora resulta que hay plata para antropología forense, hay plata para ir a ver qué pasó con los migrantes desaparecidos, hay plata para las fosas comunes, y los peritajes antropológicos en las cortes, que eso sí me parece útil de tomar en cuenta, porque sobre todo en litigios de tierras y en cuestiones también de violencia, es un campo que es valioso para que entonces demos la conversación interuniversitaria con el gremio de los abogados, y que los abogados también se nutran de la antropología. Entre todo esto, vamos a decir que una bolsa o un segmento robusto con buenas noticias es esa contestación política que, sobre todo a partir de las declaraciones de Barbados, que fueron varias, y de los encuentros continentales de resistencia indígena que empezaron en el 91, se gestó lo de Chiapas en el 94. Y recuerdo muy bien cómo en esos años aquí en Stanford un profesor me pidió ayudarle a procesar su material hemerográfico de las reacciones del pueblo lenca en Honduras al levantamiento zapatista, las reacciones en Ecuador y las reacciones en Bolivia. Y el propio Evo Morales ha comentado cómo ellos fue una gran fuente de inspiración para trabajar en sus propias organizaciones. Aquí un tema general me parece a destacar es la cuestión del convenio 169 de la OIT, cómo a partir de este gran auge organizativo indígena, el convenio 169 se convirtió en el gran escudo de protección legal para afianzar las consultas comunitarias y para adelantar luchas por la autonomía territorial. Y esto
estos, vamos a decir que sería como algo que nos queda cerca también, ¿verdad? Y que aquí son solo unas cuantas entraditas como llamadas de atención cuando estamos trabajando los temas y cuestiones como para tomar en cuenta, ¿verdad? Procesos en los que no me voy a detener mucho, pero que creo que vale la pena enfatizar. O sea, la cuestión de la migración, diáspora, migración, deportación, va a poner en conversación esos conceptos, los lugares de origen y destino, o sea, la etnografía que se hace en varios lugares al mismo tiempo, los procesos de desintegración y reunificación familiar que ahora están adquiriendo matices o caras que antes no veíamos. A padres que prefieren mandar de retorno, más bien prefieren mandar a los hijos que nacieron en los Estados Unidos de regreso a los países de origen de los padres ante el gran temor de que como parte de la política migratoria del trumpismo les quiten a los niños y los niños terminen huérfanos o dados en adopción. Otro tema que parece que tampoco se ha trabajado es el de la otra clandestinidad, le he querido yo nombrar con sus propios traumas. ¿Y qué es esto? La gran millonada de paisanos centroamericanos que viven prácticamente escondidos, que viven con la angustia de que la migra los va a pescar y que es una versión igual de dolorosa, si no es que más, que la que se vivió con la otra diáspora política de gente que salía de los países huyendo de la represión política y que tenía que vivir esa vida semiclandestina que genera traumas agregados a los de anteriores. O sea, la cuestión también de la ilegalización de los seres humanos, la jerga, el vocabulario político de los funcionarios conservadores, es decir, los ilegales, pues no hay seres humanos ilegales. O el caso de los Dreamers, que es entre algunas investigadoras, profesoras que trabajan en Centroamérica aquí, dicen, no, el asunto de los Dreamers son muchachos, son jóvenes universitarios, es gente que fue trabajadora, que agregó valor al capital y que por lo tanto no tiene por qué existir esas subcategorizaciones. Y aquí me gustaría referirme también a abrir un rápido, pues, más o menos un paréntesis o un pie de nota para estas subculturas asociadas a la migración y al llamado American Dream. ¿Cómo se vive ese American Dream? Y cómo los procesos de aculturación hacia la adquisición de esas costumbres, ¿verdad?, tienen un impacto que en estos tiempos de cambio climático es terrible. Va a decir, un carro, una persona, el estatus del vehículo. ¿Sí? Cómo el consumo de combustible fósil en los Estados Unidos dobla lo que consumen los ingleses, es 2,5 veces más lo que consumen en Japón. Los norteamericanos son quienes menos usan el transporte público y solo 7% usa otras opciones distintas del automóvil. Uno de cada tres gringos caminan o van a bicicletas a sus destinos en comparación a 3/4 de la población china. O sea, mientras China se está convirtiendo en líder mundial de consumo de algunas materias primas como carbono o cobre, los Estados Unidos siguen siendo el país que más recursos consume per cápita. Y esa cultura de ese consumismo loco Estados Unidos genera la mitad de la basura sólida del planeta. O sea, un niño que nació en Estados Unidos crea 13 veces más daño ecológico que una niña o un niño en Brasil. Entonces, todas estas cifras de escándalo son más bien una llamada de atención para que el consumismo entre nuestros paisanos y nosotros mismos, este espejismo de la ostentación, es decir, ¿para qué vas a comprar un vehículo que te consume una galonada de combustible? Pero es para que lo vean a uno que uno sí la hizo. O construir una casa con las remesas es curioso, es un fenómeno que también se da en México y a lo largo de Centroamérica, cómo la ostentación para mostrar que se tiene poder, que se tiene estatus. O sea, eso me parece que va a ser un tema mayor. Y ahora acercándonos a una nota un poco más optimista hacia futuro, le puse aquí investigación antropológica y hacia una etapa post-Banana Republic. Y lo puse intencionalmente esto porque me molestó mucho un día que Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, que se supone que son las fuerzas de avanzada en el país, dijo, refiriéndose al caos generado por la administración Trump,
Bueno, ¿y qué pasó aquí? Ya parecemos que somos una república bananera. O sea, ese estigma del racismo aplicado a las relaciones internacionales creo que también es otra cosa que tenemos que ir procesándolo como tema de investigación, deconstruyéndolo, como se dice ahora. Es decir, la idea de esa mentalidad imperial para ver, y esta idea de la prosperidad, entre comillas, ¿verdad? Que es como se están vendiendo los paquetes del neodesarrollismo neoliberal para el Triángulo Norte. Entonces, es otra vez la reconstrucción de la sociedad y de las instituciones. Y aquí me gustaría referirme a esa ubicuidad tan especial que tiene la antropología y su eficacia crítica para explicar la civilización, la modernización, el desarrollo. Yo ya me refería a eso antes. Me voy más puntualmente al asunto de los indígenas arqueológicos versus los pueblos ancestrales contemporáneos. O sea, como estos paradigmas neocoloniales que nos vienen con el turismo, con la comercialización de la diferencia cultural, están importando o están dándole continuidad a un modelo que antes que se le ha criticado en su orientalismo, esa curiosidad por el otro, por el exotismo, esa codicia de acumulación, te quito tus tesoros y los meto en mi museo. Y el paradigma de la expansión de nuestras ciudades y de la identidad arquitectónica de nuestros poblados, algo lo más parecido a Miami. Ustedes, si no me creen, hagan una búsqueda rápida y comparen fotografías de cómo se ve lo que se supone una ciudad moderna en Panamá, en Tegucigalpa, en Guatemala, en El Salvador o en San José. Esta obsesión con los rascacielos, o esta obsesión con querer hacer en la bahía de Amatique, en Río Dulce, edificios como los que uno encuentra en Miami. Entonces, creo que ahí la antropología y sus disciplinas tienen mucho que decir. 3 conceptos rápidos que me parece que son herramientas que nos pueden ayudar: la indianidad, la indigeneidad y la ancestralidad. Me enfoco más en la ancestralidad porque me parece que es un asidero conceptual valioso para pensar la descolonización, para pensar la historia antigua ancestral y para hacer la arqueología de la herencia ancestral. Me parece que es sumamente potente y tenemos ejemplos de sobra en el mundo sobre eso. En México, que es impecable en eso, Turquía, por supuesto, Egipto, no se diga, la India. Y en el caso nuestro, la arqueología de nuestra ancestralidad, y lo estoy poniendo entre comillas como diciendo, bueno, ¿quiénes nuestros? ¿Va? ¿Quiénes nosotros, los que nos llamamos como nosotros? Y su vínculo con los estudios fronterizos. ¿Y por qué? Porque eso nos puede servir para pensar procesos como lo que Hernán Taboada dice en la UNAM en México. Él argumenta que ahorita estamos viviendo el cierre de un paréntesis histórico que empezó en 1492 y el retorno de la hegemonía global asiática. Eso me parece fascinante. Me parece también relevante, solo como guisa de ejemplo, el tema de las migraciones transoceánicas desde el Pacífico Sur de Oceanía, cruzando la Amazonía peruana y brasileña hasta la costa atlántica hondureño-nicaragüense, que es algo que no, esos son mega presupuestos de investigación arqueológica, pero como estamos entrando a una nueva globalidad, creo que aunque sea como ejemplo, es valioso recordarlo. Les puse aquí el nombre antiguo del continente Amirricúa, que es una discusión del 19, es un tema loco, dirían ahora, pero que nos sirve para hacer este ejercicio que estoy proponiendo, es decir, ese gran paréntesis histórico de la globalidad asiática anterior a la llegada a la invasión europea. Y el último tema de los mestizajes en Europa previos a la invención de la blancura americana y europea, que es un tema capcioso. Los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses son pueblos mestizos. Los propios pueblos germano-nórdicos tienen elementos mestizos, los pueblos francos y galos. Entonces, eso me parece también relevante. La cuestión del monumentalismo y el nacionalismo.
Y una observación de Carlos Navarrete en esto, es decir, a menudo las políticas, los presupuestos arqueológicos de los estados nacionales van enfocados al monumentalismo, porque eso va a traer turistas, va a traer divisa dura. Pero desde el punto de vista de la ancestralidad como un asidero ideológico para nuestra reconstrucción institucional, nuestra reconstrucción societal, Navarrete insistía en que muy pocos investigan cómo vivía el bajo pueblo, o lo que en la literatura académica en inglés llaman los commoners, o sea, la plebe. ¿Cómo vivía la plebe en las adyacencias de esos grandes ciudades arqueológicos o de esos centros arqueológicos? O en la cuestión también de la conversación entre arqueología y etnohistoria, las rutas de comercio mesoamericano prehispánico y el Cristo Negro de Esquipulas, que llega hasta Nuevo México. La cuestión de la legislación, de la propiedad y la reparación del patrimonio arqueológico, la cuestión del museo y la rememorialización, que no me detengo mucho porque quisiera apresurarme un poco más y entrar a esto que me parece que es como el hardcore, parte del nervio motor, es donde está la divisa dura también, es donde está la biotecnología. Y todo este tema de las fronteras nacionales, tanto las terrestres como las fronteras líquidas, ¿verdad? Es decir, no dejemos de vernos el ombligo, ¿verdad? Somos Mesoamérica, pero también tenemos al Océano Pacífico, tenemos al mundo amazónico, tenemos al mundo andino, y como región somos región caribeña. Y en esto mismo de la biodiversidad, los desastres, que a lo mejor ni vale la pena repetirlos porque quisiera adelantar un poco más, pero sí quisiera enfatizar esta observación estadística de Oxfam y que dice que para erradicar el hambre en América Latina, las mujeres rurales deben tener mayor acceso a la tierra. Las mujeres rurales producen más del 50% de los alimentos a nivel mundial, imagínense eso, ahora en tiempos de pandemia. Y en la región latinoamericana solo manejan el 18% de las explotaciones agrícolas. Ahí hace unos pocos días Mercedes Olivera decía en México cómo las ayudas, las transferencias monetarias que van del Estado a las poblaciones campesinas a veces terminan reforzando el patriarcado de los hombres, terminan incentivando el borrachismo y terminan quitándole poder a las mujeres que en realidad manejan de una forma más eficiente la agricultura. Entonces, estamos por un nuevo modelo basado en energías limpias, en tierras fértiles, que las tierras fértiles vayan para autosubsistencia alimentaria, no para que se las trague la economía, la palma africana. Y el tema de los bosques que ya son vedados a presencia humana. Esa es una iniciativa que ya Alemania, Japón y Costa Rica ya la iniciaron. Y la parte en donde está el recurso, desarrollo de la biotecnología y la biomedicina, gracias a la conservación de la biodiversidad y el freno al extractivismo. Y en biotecnología, pues lo no dicho es el caso cubano, que fue tanta la inhibición que yo ni siquiera lo puso ahí. Pero imagínense ustedes con la biodiversidad que nosotros tenemos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en México, cómo podría el gran despegue de la biotecnología y la biomedicina para entonces conservar el bosque y evitar tocar el subsuelo. O sea, como dice Gustavo Petro en Colombia, necesitamos desengancharnos del petróleo y del carbón. Y yo a eso le he agregado aquí digitalizar el territorio, digitalizar nuestros territorios para que entonces los procesos de reordenamiento territorial y el aprovechamiento de la biodiversidad vayan sobre bases más fijas, más firmes. La cuestión de la conformación de archivos de datos culturales alimentados por profesionales de diversas disciplinas. En eso los programas mexicanos tienen mucha experiencia en eso. Y porque es información valiosa para diseñar y ejecutar políticas públicas. Otra cosa ha sido que la corrupción no permitió hacer eso, pero el antecedente existe. Y la actualización de los planes de formación universitaria, una propuesta que yo ya se las he hecho también a la gente en Guatemala, decir de incorporar la etnografía y el manejo de idiomas indígenas. Imagínense ustedes cómo no les serviría el manejo de técnica etnográfica a los estudiantes que se están preparando para ser médicos, enfermeras, agrónomos, pedagogas, abogados, ingenieros, economistas, prácticamente todo el espectro profesional. Y cómo no nos serviría también los idiomas indígenas para que entonces
no solo para la destreza del manejo lingüístico de poder comunicarse, sino para entender procesos cognitivos, concepciones sobre el espacio, artes de gobierno, la literatura, el derecho indígena, toda una estructura que ha permitido a los pueblos originarios subsistir y resistir. Y aquí nuestros diálogos críticos con la Academia Norteamericana y con la Antropología del Sur, nuestro diálogo sur-sur, como les llama Esteban Crotz, y esta cuestión de cómo reconciliamos el trabajo de campo con estas obsesiones metateóricas en los grandes centros de pensamiento metropolitano. A veces me parece muy sospechoso, a veces en el llamado Ivy League de los Estados Unidos, en Europa, estudiantes que no han ido ni siquiera un mes o una semana, que no han salido de sus países, pero ya están elaborando megateorías, el concepto rey que va a rifar por los siguientes 30 años para todo el planeta. O sea, me parece que ahí necesitamos pasar a esto, y ahí ya voy terminando, a descolonizar la antropología, a descolonizar la universidad, a descolonizar el Estado. Y puse esta imagen tan dolorosa que le desgarra las entrañas a cualquiera, porque eso es la consecuencia, ¿verdad?, de tener un Estado liberal clásico, le podríamos decir de una forma suave, pero sexista, misógino, androcéntrico, patriarcal. Y aquí me voy a la voz del nuevo canon de la descolonización y el papel que en ello tienen las teóricas y las prácticas del feminismo. Dice Grossfogel que son un poco más de 10 hombres los dueños del canon eurocéntrico, entre Nietzsche, entre Kant, Hegel, Marx. Es un grupo de 10 hombres. Una propuesta concreta son los estudios coloniales comparados. Nosotros ya necesitamos comparar, usar esas virtudes, esas necesidades metodológicas de comparar situaciones, no solo mundo andino, mundo mesoamericano, pero también lanzarnos otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, Centroamérica como región caribeña inserta en la historia atlántica la esclavitud y la economía de plantación en las Antillas y el sur de los Estados Unidos. Debería tener más presencia en nuestros pensos, nuestros planes de estudios, la revolución haitiana que se dio antes en los pocos años de la Revolución Francesa. Toda la expulsión garífuna desde San Vicente y todo el proceso de reparación que se le está exigiendo a Inglaterra pasa por debajo. Solo las organizaciones garífunas son las que la luchan, pero no está en los planos de estudio, no está en estos estudios coloniales comparados. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo un reordenamiento territorial a nivel global. Pues Estados Unidos están presentes en nuestros países, está la Unión Europea, pero viene China, viene India, y viene este cierre del paréntesis global europeo, y viene esta declinación también de la influencia imperial de la hegemonía norteamericana, ayudada en buena medida por la administración Trump. Pues tenemos guerras culturales y políticas, tenemos necesidad de revisitar a Gramsci, ¿verdad?, cuando hablaba de liderazgo moral. Está la exigencia de movilidad social. Tenemos el problema con la necesidad de educación de calidad, que no solo sea para la élite, recuperar el prestigio social del magisterio, del estudiantado, del profesorado universitario, y asumir la caducidad de las iglesias y la corrupción de los medios, de algunos gremios profesionales, ¿verdad? Entonces, la descentralización educativa, que ha sido una forma de disfrazar la privatización y dejar que con limosna pública subsistan las escuelas. O sea, ese tipo de cosas que operan a favor de la reproducción de estos desastres, ¿verdad? Y esta cuestión que tiene que ver con la hegemonía, para que la población renuncie voluntariamente a sus derechos sociales y económicos, ¿verdad? Como es la chatarra televisiva, cómo está devastando las mentes de nuestras sociedades. Entonces, cómo se inculca el individualismo radical y la idea de la laboriosidad y la haraganería. Es decir, todos lo quieren regalado, son huevones, flojos, cholludos. O sea, el discurso de la pereza para justificar bajos salarios y la coacción forzada al trabajo como era antes.
o todo el vocabulario ¿verdad? Que no hay free lunch, que el pez grande se come al chico, no hay que darles pescado sin enseñarles a pescar, hay que educarlos en artes y oficios para mejorar la calidad del trabajo manual, no hay que enseñarles astronomía ni física. ¿verdad? Y la idea del emprendedurismo, la que en cierta manera ayuda a normalizar el ambulantaje, el subempleo y la denominada economía informal. Ya voy terminando con esto, es mi último. Todo un momento de quiebra civilizatoria. Vivimos una crisis de la modernidad y de la modernización regresiva, el tema de los estados fallidos, pero también el tema del mercado socialista y del capitalismo de Estado y lo que Marcuse llamaba obsolescencia dinámica, ¿verdad? Cómo el sistema produce para destruir, y el lugar de la heterodoxia anticapitalista, que me parece también que es importante. O sea, las encíclicas del Papa Francisco, a pesar de que estamos en un espacio laico, pero que me parece que para analizar esta globalidad y la cultura, Laudato Si y Fratelli Tutti, en donde se enfatiza el neoliberalismo, lo que está pasando, se necesitarían 3 planetas para mantener este ritmo de consumo que se tiene. Y lo último, si vamos ¿a qué le vamos a apostar al paradigma escandinavo? Los Estados Unidos no tendrían problema en tener un Estado rico gracias a regulaciones y altos impuestos. Nosotros tampoco. Pero ahí está ahora en boga la histeria antiplebeya. O sea, las plutocracias y las oligarquías que tienen miedo a que el comunismo está regresando. Entonces está México 2018, Argentina 2019, Bolivia hace un par de días, y atrás viene Ecuador y viene Chile y viene Colombia. Entonces, quisiera terminar con esto, pero me parece que tal vez es un poco agresivo. Pues, vamos con optimismo que la economía no puede parar, y ahí va la gente enferma y ahí va el individuo pero prefiero con esto que los antropólogos entenderán que los perros también son la socialidad. Los perros también son parte de la socialidad. Entonces esto es a la hora después de haber almorzado en la antigua Guatemala, tomar un reposo. Ahí termino, doctora Fajardo. Sí, bueno, muchas gracias. Excelente. Tenemos, no sé cómo hacer para leer las preguntas y ya con el tiempo bien encima, pero ni modo, tendremos que escoger. Primero te mandan saludos desde México, de Chiapas, tus amigos, dice. Te saluda Carlos en Salvador, Carlos Lara, y una gente en Guatemala. Dice, ¿cómo ves la emergencia de movimientos indígenas prehispanistas que reivindican la religión originaria ancestral, pero que en muchos municipios están creando contradicciones con los indígenas católicos y cristianos? Esto sucede en algunos municipios de El Salvador y está dividiendo a los pueblos indígenas. Me parece que es valioso para seguir investigando esas tensiones entre esas formas diferentes de religiosidad. Es valioso revisitar desde las décadas anteriores cómo en un extremo del espectro, la obsesión por encontrar una tradición primordial, lo que René Guénon llamaba tradición primordial en los años 20, en los años 30, incluso es un debate que viene desde los siglos anteriores. Es decir, ¿quiénes han sido los custodios de la tradición primordial? Y cómo reclaman, como por ejemplo los contadores de los días, los que sí siguieron manejando uno de los 6, 7 calendarios, 8 calendarios que según esto existe. Como algunos de ellos, por ejemplo, en algunos casos han acudido a la arqueología, han acudido en particular a la epigrafía, se han pertrechado y entonces están siendo capaces de introducir pautas para pensar el tiempo, para manejar el tiempo, incluso para encontrar respuestas a problemas muy concretos, como algunos ATSIC que logran curar gente o que eso en combinación con el herbalismo produce un impacto concreto. Entonces
se viraliza, se diría ahora en este lenguaje de la virtualidad, pero más bien crea una gente que ha sido capaz de recuperar el pariente que estaba perdido o que se curó de una enfermedad muy difícil. Entonces, esta disputa por ese tipo de liderazgo de la espiritualidad, creo que el Estado debería, y la academia, el Estado apoyado en la academia, debería mejorar su capacidad de arbitrar y de evitar los roces y las fricciones, porque han habido asesinatos. En Guatemala, acá en el Petén, le dieron una muerte bárbara a un médico maya, pero lo que como materia objeto de trabajo académico creo que es valioso es no satanizar, no rarificar y abrir un poco más el espectro. La UNAM hace unos 10 años tomó el desafío de hacer un Congreso Internacional de Ciencias del Espíritu. Ni en Alemania, ni en Francia, ni Harvard, ni nada de las grandes cumbres tuvieron esa audacia. Y yo creo que es valioso que nosotros lo asumamos y lo hagamos, pero hay legislación. Hay legislación porque a veces las fricciones pueden convertirse en abusos y los abusos pueden ser delitos. Pero los medios deberían asumir esa conversación. Pero como lamentablemente estamos en plena jauja del narcocristianismo, estamos en plena jauja de promover el fanatismo religioso y todo este casamiento perverso de los pastores evangélicos reestrenados como narcos o como políticos o como hombres públicos, entonces hay en ese trafique tan intenso por el liderazgo moral. Creo que la academia tiene que ser un poco más agresiva y recibir mejores recursos para que entonces se hable con propiedad, se generen investigaciones. Recuerdo en Chiapas o en Oaxaca, y Carlos Lara debe recordar, vea cómo en la penetración del protestantismo, la complejidad de eso. No era solo que en San Juan Chamula los caciques del PRI en nombre de la tradición quisieran expulsar a los pastores, pero en Chanal las mujeres apoyaban que entrara a la iglesia protestante porque entonces ya se iba a acabar el borrachismo. El propio Cristo Zapatista también que ha desarrollado sus propias estrategias como para encontrar un equilibrio en eso. Pero yo creo que nosotros deberíamos tener más audacia teórica y sobre todo hacer etnografía intensa. Porque David Stoll fue el primero en levantar la bandera muy en la línea de antiteología de la liberación, diciendo que ya la gasolina se le había acabado a la teología de la liberación en América Latina y que Brasil, con su movimiento pentecostal, era el ejemplo más maravilloso de cómo iba a ser la democracia campesina, indígena, afrodescendiente. ¿Y qué tenemos ahora? Pues los pentecostales acuerpando a Bolsonaro, o los pentecostales en esta unión con lo más retrógrado del sionismo y el cristianismo evangélico, que es la gran plataforma del trumpismo y de sus retoños, sus versiones locales en Centroamérica. Entonces esas apuestas globales, la manera como le están moviendo la CIA al Papa, ya le quieren dar salida, pero me detendría yo en eso, pero sí creo que los estudios de caso, la virtud micro de nuestros métodos. Entonces, si para hablar de eso, para montar un debate nacional o un debate regional, como lo hizo el Congreso de Chiapas a propósito de las expulsiones, me parece que son experiencias valiosas de revisitar, ¿verdad? Se invitó a pastores, se invitó a académicos, se invitó a políticos, para entonces explicitar los términos. Pero sufrimos de esa... hay una falta de liderazgo político que pueda conducir eso. No sé ni cuál hacerte, Ponciano, porque hay tantas preguntas, pero bueno. Dice, ¿cuál podría ser nuestro rol en la agenda relacionada a la construcción de identidad territorial y a los proyectos autonómicos? Pues yo pensaría que ahorita ya estamos para agarrar al rábano por las hojas, agarrar la sartén por el mango. Ya tenemos, nuestros países están sobrediagnosticados,
ya tenemos acumulación de conocimiento, ya tenemos también acceso a tecnologías. Deliberadamente yo quise poner el caso uruguayo porque pues, es un país pequeño, es un país con un alto nivel de alfabetismo desde el siglo XIX, como Costa Rica, pero que ellos decidieron digitalizar como parte de los acuerdos entre las clases sociales interclasistas. Vieron que la racionalidad de digitalizar el territorio iba a poder optimizar la actividad agropecuaria y las mejores tierras fértiles para esto, para lo otro. Entonces, yo me recuerdo un día en que le pregunté al comandante Rolando Moral del EGP un día después de una conferencia en Harvard, si ellos estaban dispuestos como partido político a restituir la función social de la propiedad en la Constitución, en una nueva Constitución de la República. Y me contestó, eso ni usted ni yo lo vamos a ver. A mí me pareció muy incauta la respuesta y me dio la medida de que no tenían la organización política ni tampoco el recurso profesional entrenado ya formado para hacerlo. Ahora, por ejemplo, las propias oligarquías regionales pierden con el ordenamiento territorial que tenemos. Se roban los ríos, queman los suelos. ¿Cuánto va a llevar recuperar el suelo después de esas plantaciones cañeras, algodoneras y ahora de palma africana? Es una aberración. Petén debería ser un parque ecológico, arqueológico, pero como nuestro señor el narco no permite, pero yo creo que el recurso tecnológico ya lo tenemos. Entonces, para pensar la autonomía, a partir de la especificidad del territorio, si esta loma nos sirve para sembrar frijol, entonces la priorización de la soberanía alimentaria y no solo de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque en nombre de la seguridad alimentaria se compran granos en donde esté más barato en lugar de garantizar de que por lo menos las poblaciones vayan mejorando su dieta. La pandemia ahorita es una lección dolorosísima al respecto. Entonces yo en eso sí pienso que sin caer en partidismos excesivos, Gustavo Petro en Colombia tiene una propuesta y el Movimiento Colombia Humana tiene una propuesta bastante avanzada en el sentido de que el viraje hacia las energías limpias, que está vinculado directamente a la cuestión autonómica y al ordenamiento territorial y procesos, por supuesto, procesos de identidad, tiene que asumir el centímetro a centímetro. La United Fruit Company lo hizo en los años 20, en los años 30. El Departamento de Edafología de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos fue de país en país levantando muestras en el Caribe, en Centroamérica. Entonces no es casualidad que ellos fueron a poner sus plantaciones a Tiquizate en la costa de Guatemala o que agarraron Quiriguá o Honduras, no se diga Honduras, si Honduras es el gran emblema de ese gran éxito, de ese uso de la técnica y de la ciencia para escoger los mejores suelos. Entonces, volviendo al elemento de poner en nuestras constituciones la función social de la propiedad, y entonces si hay que, va a doler por supuesto, va a doler, y Dick Kulater lo dice, el historiador que la CIA contrató para recontar la historia del derrocamiento de Arbenz. Una de las principales conclusiones suyas es que el derrocamiento de Arbenz se da por el mal ejemplo que pudiera provocar en el campesinado hondureño, salvadoreño y nicaragüense la experiencia del reparto agrario. Por supuesto, ya estaba lo del código laboral, la vida del canasto ya llevaba bastantes cosas, pero eso en particular, el temor de que el contagio de las reivindicaciones agrarias fueran a provocar un desborde. Y entonces, por supuesto, no es que a cada quien le van a dar su pequeño territorio, pero en ese traslape ya había algo que Silvia González mencionaba en algún momento también, de cómo las identidades desterritorializadas y que se construyan a partir del imaginario. ¿Qué orgullo no le daría a la diáspora centroamericana el saber de que nuestros países están cuidando al bosque? Que sobre todo los que están en Estados Unidos y ha entrado como parte de su capital cultural la idea de que es prioritario
cuidar la naturaleza porque los huracanes nos van a acabar, porque la sequía es... En ese sentido, creo yo que Centroamérica, Honduras en particular, Costa Rica, por supuesto, va muy adelante pues, debería ser una especie de laboratorio planetario en donde ese reordenamiento territorial regenera el bosque, ¿va? Y de refilón la biotecnología y la biodiversidad, que no pude tener más tiempo para argumentarla. Bueno, una pregunta importante dice, ¿cree que la pandemia es un obstáculo para hacer una buena etnografía? Por supuesto que sí, ¿verdad? Ese virus es de una malignidad, de una letalidad, y es en realidad todavía el reloj de la investigación va... Hay mucha prisa por estudiar cómo opera el virus, y desgraciadamente el desastre institucional en los Estados Unidos ha impedido que la comunicación entre las comunidades científicas sea más fluida. Porque si estuviera todavía el equipo que Obama le dejó a la administración Trump, que estuviera trabajando, habría mejor posibilidad de que entonces se supiera cómo el virus se comporta. Entonces, lanzarse al trabajo de campo, aunque se tenga el sistema inmunológico, es querer, sí es jugar un poquito a la ruleta rusa, porque no se sabe todavía. Y lo de la vacuna también se ha vuelto una estafa política en varios países, empezando, y los nuestros, por supuesto, al cinismo de las autoridades, de que no se les cree. Hay un serio, muy, muy serio problema de credibilidad. Entonces, creo que una posibilidad es a la China, ¿va? Es decir, la medicina tradicional china. Cómo Asia ha estado logrando en principio continuar algo que ellos ya habían iniciado, y era el reincorporar el uso de la medicina tradicional china a su sistema de salud pública. Entonces, aquí en California se oyen casos interesantes, ¿verdad? De gente que ha logrado frenar los síntomas, que ha logrado salir de recuperarse del contagio, o ha logrado contenerlo gracias al uso de la medicina tradicional. Yo me pregunto, en las miles de comunidades mesoamericanas que la gente tiene miedo de ir al hospital, ¿qué tanto no estará también la gente echando manos de las hierbas, del conocimiento que algunos de los ancianos guardan sobre eso? Entonces, ahí tal vez me parece que con los riesgos muy cuidados, sería interesante trabajos de antropología médica para explorar eso. O qué tipo de procesos están. Yo creo que sí es posible, ¿verdad? Pero tendría que ser como una estrategia combinada de monitoreo, de ver cómo los lazos comunitarios o ciertas lealtades se están reorganizando. Me llama la atención, por ejemplo, yo tengo que sigo el caso guatemalteco, a cómo en el marco de la pandemia hay un mayor uso de redes sociales por parte de las comunidades, de medios de comunicación, de circuitos de información que no pasan por la ciudad de Guatemala, ni les interesa que pasen por la ciudad de Guatemala. Y de visibilidad, de visibilización entre ellos, de conversación, de diagnosis y de perspectiva también, que es una de las partes interesantes hacia el futuro. Con mucho pesar, porque quisiéramos seguir hablando. La última pregunta, porque tengo como 25 que no hay cómo hacer. Dice, ¿cuál sería nuestro rol en la construcción de una paz intercultural? Una paz intercultural. Bueno, hablar de paz ahí implica primero que entonces que hay conflicto, o que por lo menos las cosas no caminan bien. Pero si ya se trata de una paz intercultural, bueno, ahora hay un río de materiales, de manuales y de la cultura de paz, y toda esta gran derrama económica que la Comunidad Europea y que agencias internacionales, toda esa plata que se metió para crear lo que se llamaba una cultura de paz, que suena, a mí en lo personal me parecía chocante, porque decir, bueno, ¿por qué no asumimos el conflicto? Y asumimos como la génesis del conflicto. Y entonces, de acuerdo a eso,
entre los actores buscamos comunicarnos entre los actores y que entonces como parte de eso opere la persuasión, opere el intercambio, opere a ir cambiando la imagen uno de los otros. Pero si por ejemplo, nos ponemos a pensar cuántas veces el CACIF guatemalteco, cuántas veces las cámaras empresariales se reúnen cara a cara con las dirigencias de las pocas organizaciones sociales que están reconstruyéndose o que han surgido, nunca. O las pocas veces que hay son unas escaramuzas terribles, o en los medios de comunicación se vive un silenciamiento que colabora muy poco a esa paz intercultural. Donde creo que sí la universidad puede meter la mano es en ayudar a que en los medios de comunicación con creatividad y con amenidad se recodifique, se produzcan nuevos significados, como en las cuñas contra la violencia doméstica, por ejemplo, o en las cuñas para jalar que los muchachos no se tiren a las adicciones. O sea, en el proceso de restablecimiento de la autoestima o de un nuevo sentido de sí mismos. Ahí creo que esa sería una contribución efectiva a una paz intercultural, porque los estados por ley tendrían que haber, como opera la ley en México, la ley en Canadá, en muchos países, es decir, por ley esta franja dedicada a sensibilizar a la gente. Pero en ese ejercicio de la sensibilización a veces ahí no se usa toda la tecnología, toda la psicología subliminal, toda la calidad fotográfica, todos los recursos tecnológicos que sí se usan, por ejemplo, para promover el turismo. En Guatemala vemos, por ejemplo, ahorita hay un boom de los cineastas o los filmógrafos vendiendo el paisaje, promoviendo el orgullo por el paisaje como instrumento de interculturalidad. Pero ¿de qué nos sirve eso si no se está construyendo nada abajo? Eso es una forma mañosa de promover una interculturalidad que se va a caer. Entonces, para que una interculturalidad no se caiga, pues tenemos que rehistorizar un poco. Bueno, Jorge Ponciano, muchas gracias. Mucho gusto de volverte a escuchar. Nos diste 3 conferencias en una prácticamente. Hay un montón de preguntas, te las vamos a mandar para que en algún te queden en el tintero. Muchas gracias. Entonces, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, aunque sea un abrazo virtual, a mis queridas amigas, los amigos, profesor Elmore Booth, Silvia, Carlitos, extrañando, Ronnie, extrañando mucho. Y les agradezco mucho la conversación, pero pues vamos a seguir. Felicidades al webinario de Antropología La UNA, que le den más prensa, que se sepa que existe el webinario. Okay. Bueno, el webinario está en varias páginas y también se sube las ponencias a YouTube, ¿verdad? Por las personas que no pueden estar en este horario viéndonos, ¿verdad? Sí. Entonces, mil gracias. Gracias a ustedes. El tiempo ha terminado y el Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales agradece a Jorge Ramón Ponciano, conferencista del día de hoy, por habernos compartido con nosotros tan importante exposición, y asimismo agradece la atención y asistencia de cada uno de los participantes que nos acompañaron en esta jornada. Asimismo, les invito a la siguiente conferencia que se impartirá por Alejandro Figueroa el día martes 6 de octubre, con el tema El abrigo, el gigante y los primeros pobladores de Centroamérica. Vamos a la 9ª semana de webinario y vamos a llegar hasta el 1 de diciembre con este webinario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen.